Miércoles, 18 de mayo de 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Comentario breve. La viña, como pueblo de Dios, es una de las imágenes que ya se utilizaba en el Antiguo Testamento. Israel ha sido la viña escogida por Dios. Ahora Jesús utiliza esa misma figura para mostrar que somos la continuación del primer pueblo escogido. Esta vez, Jesús es parte de la viña, nosotros los sarmientos que permanecemos unidos a Él para recibir la vida y dar los frutos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Esta expresión de Jesús es una alegoría dentro de un fragmento evangélico de tendencia a ser parábola. Jesús se presenta como la verdadera vid. Es vid verdadera en cuanto se trasladan a Él, en el orden espiritual, las propiedades de la vid. Al Padre se lo representa como el que trabaja esta viña, el viñador. Lo que aquí se quiere expresar es que Jesús, Dios hombre, influye directamente, por la gracia, en los sarmientos. El Padre, en cambio, es el que tiene el gobierno y providencia exterior de la viña. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. El tema central es la necesidad de estar unidos a Jesús. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Pero hay dos modos de estar unidos a Jesús. Se habla de los fieles en general, tal como está redactado, aunque aquí apunta, originariamente a los apóstoles porque dice: la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. Un modo es por la fe, bautismo, pero sin obras. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Al que así se comporta, el Padre lo cortará de la vid Jesús. El Padre, que ejerce el gobierno y providencia exterior, consumará la separación que, culpablemente, tenga ese sarmiento. Es efecto de la fe sin obras, que es fe muerta. La fe que no opera por la caridad. Así se anuncia el peligro trascendental en que están estos sarmientos. Dice el Señor: Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, y nos preguntamos, ¿cuándo serán separados de Jesús? El relato no lo dice. Suponemos entonces en la muerte y diagonal o por la pérdida de la fe. El que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca. Dice Jesús: pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Cuando dice de los sarmientos cortados y echados al fuego, posiblemente se refiera especialmente al juicio final, como se ve en los sinópticos. También se hace ver la libertad del hombre y la culpabilidad de su no cooperación a la gracia. El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. La forma sapiencial en que es anunciado y el hablarse según la naturaleza de las cosas, no considera el caso en que el sarmiento desprendido pueda ser nuevamente injertado,
lo que sería aquí el arrepentimiento y penitencia. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Pero hay otra forma de estar unido a Jesús, por la fe, el bautismo y el fructificación en obras. Al que así está, el Padre lo poda para que dé más todavía. Cuando en las vides los sarmientos son excesivos, hay que podarlos para que la demasiada proliferación no reste vigor a la savia. A su semejanza se hará con el fiel sarmiento que poda, se le quitarán los obstáculos que le impiden a la savia de la gracia fructificar y expansionarse. Pero aquí esta comparación es parabólica, pues la savia de la gracia no se agota en Jesús ni la proliferación de los cristianos es obstáculo al vigor de la savia. Se enseña aquí entonces la gran doctrina de las purificaciones, en general, será el negarse a sí mismo o todo lo que es apego egoísta e impedimento a la fructificación de la gracia. Esta enseñanza de Jesús es el mejor comentario al libro de Job, porque sufre el justo. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. La doctrina general, sapiencial, encuentra en al decir, ustedes ya están limpios, es una aplicación directa a los apóstoles. La obra de purificación a que aludió evoca la limpieza en que ellos estaban a la hora del lavatorio de los pies. Tienen fundamentalmente esa pureza a causa de la palabra que yo les anuncié, la palabra que les he hablado, es decir, el Evangelio, toda la enseñanza que Jesús les hizo, ya que sus palabras son espíritu y vida. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Estando ya unidos a la vid, solo necesitan, pues, tener toda esa vitalidad, permanecer en ella y en él. Es permanencia mutua, él en ellos y ellos en él. Este verbo, permanecer, es un término muy propio de San Juan. Lo usa 40 veces en su Evangelio y 23 en su primera epístola. Y formula aquí con él la íntima, permanente y vital unión de los fieles con Jesús. Es la palabra que usa para expresar el efecto eucarístico de unión, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. La expresión puede tener un sentido reglado o condicional, permanece o permanecer para. Fundamentalmente el sentido no cambia. Lo esencial es estar unidos a Jesús, así es como dice, porque separados de mí, nada pueden hacer, siendo esta es la sentencia fundamental de todo el fragmento. Este es uno de los textos donde se enseña la absoluta necesidad de la dependencia sobrenatural de Jesús. El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto. El pensamiento progresa. No solamente sin la unión a Jesús no se puede nada, aspecto negativo, sino que, permaneciendo en él, aspecto positivo, se da mucho fruto. La acción de la sabia gracia tiende a expansionarse. Cuando el cristiano responde a las mociones de la misma, da fruto y el Padre le poda para que se expansione más la gracia, de mucho fruto. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Dice Jesús, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. En esta promesa, Jesús nos da la clave para permanecer unidos a Él, esta unión es con el recurso de la oración. La formulación que hace es universal. Se nos dará cualquier cosa que pidamos, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Pues es oración que se hace permaneciendo unidos a Jesús, y, movidos por su savia, nada se pediría que no convenga, y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante. Y nos destaca Jesús, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, es decir, en esto será glorificado mi Padre, en que ustedes den fruto. La misión de Jesús es glorificar al Padre. La glorificación, pues, del Padre está justamente en esto, que demos muchos frutos. Es la valoración a la santidad, sea general, sea, en concreto, a la del apostolado. Por eso dice, y así sean mis discípulos. El fruto que Dios espera de nosotros, es la santidad de una vida fiel a los mandamientos, especialmente en el amor. Nosotros, principalmente por el bautismo, estamos injertados a Jesús, somos sus sarmientos, de él tomamos la savia, que es la vida divina, la gracia santificante. Pero tal como crece el sarmiento, ese crecimiento lo debemos hacer en Jesús,
por medio de la santidad. Crecer en Jesús, es permanecer en Él, es tener vida íntima con Él, cobrando conciencia de que Él vive en nosotros y nosotros en Él. Permanecer y estar unidos a Jesús, es pesar y amar con Él, hacer una vida agradable a Dios. El discípulo de Jesús, cuando es verdadero, glorifica al Padre. Suprema belleza la de la fe. Debo caer en la cuenta de que el cristianismo no es solo un mensaje, sino una vida. No afecta solo a la mente, sino que nos hace dar un salto cualitativo en el orden del ser. No es solo algo iluminador, sino transformador. Es la vida divina derramada en mí por Cristo, que vivifica mi existencia gracias a mi comunión con Él. ¿Quién puede darme la vida divina, la participación en la vida inmortal, una vida más allá de toda imaginación, sino Dios mismo? No puedo subir al cielo, solo puedo recibir lo que del cielo me viene dado. Y lo recibo estando en comunión con Cristo, la vid, y con los hermanos, los otros sarmientos. El Padre da la vida al Hijo y el Hijo la transmite a los que están unidos a Él, esa es la realidad que lo transforma todo. Pienso alguna vez en la unicidad de la vida divina. Esta expresión puede parecernos a veces vaga, dado que no es verificable con instrumentos humanos, pero es decisiva, porque es la razón de mi ser hijo de Dios, de mi vida definitiva con Él, una vida que será vida de familia con la inaccesible y gloriosa Trinidad, puesto que ahora soy consanguíneo suyo. El punto de soldadura insustituible entre lo divino y lo humano sigue siendo Jesús y la comunión con Él. Jesús es insustituible para mi vida de hijo de Dios, Él me convierte en un sarmiento sano con su palabra, Él me hace llegar la linfa vital de la inmortalidad, una linfa que viene de la eternidad y sumerge en la eternidad. Suprema belleza la de la fe. Grandioso panorama el de una vida divinizada. Oración. Oh Jesús, cuán grande y decisivo eres. Contigo estoy vivo, sin ti estoy muerto. Contigo me arrolla el río inmortal de la vida divina y me lleva hacia el océano divino, ilimitado y sin ocaso. Contigo lo soy todo, sin ti no soy nada. Te doy gracias, Señor, lleno de admiración, por haber venido a unirme con la eternidad, más aún, con el Padre, fuente de la vida perenne. Úneme a ti, para que no sea yo un sarmiento cortado, un sarmiento sin fruto. Mantén viva en mí la conciencia de la necesidad de mi comunión contigo. Tu palabra que me une a ti. La Eucaristía me alimenta de ti. Tu amor me une con mis hermanos y produce el fruto de la fraternidad. Llena de racimos maduros mi sarmiento. Pódame, Señor, con tu palabra. Cristo resucitado, viva en sus corazones. Amén.